Bienvenido al primer Congreso Virtual Ateneo Filosófico 2020, donde tendremos excelentes conferencias magistrales como el concepto de educación en el realismo filosófico, impartida por el doctor Eduardo Contreras García. Educar en la verdad, por la doctora María Teresa Sierra González. Una aproximación a la antropología de lo sensible, por el maestro Arturo Guerra Bedoya. Finalmente, la verdad, impartida por el doctor Jesús Rodríguez Guerrero, a quienes damos la más cordial bienvenida. Los saludamos desde el estado de Hidalgo, totalmente en vivo. Estamos muy felices. En este momento tienen allí en su pantalla la biodata de la doctora María Teresa Sierra González. Es un gusto saludarlos. Se están recibiendo desde el estado de Oaxaca, del estado de Puebla, de Tlaxcala, obviamente aquí de Hidalgo, pero también nos están viendo desde del estado de Guanajuato, y lo cual nos da muchísimo gusto recibirlos. De verdad, es un placer para nosotros, Instituto Tecnológico de Educación Superior, recibirlos a cada uno de ustedes y saber que han estado con nosotros y aceptado esta invitación que con mucho cariño hemos trabajado para todos ustedes. Estamos viendo en este momento las publicaciones de la doctora María Teresa Sierra González. Pueden ver ahí cada uno de sus libros que ella ha publicado y que han sido de gran valor para todos los que hemos trabajado y estamos inmiscuidos en lo que es la docencia. De verdad es un placer, un gusto recibirlos y sobre todo saber que contamos con personas tan interesantes y tan lindas como ha sido el doctor Eduardo Contreras y ahora la doctora María Teresa Sierra González, que ha aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Es un placer. Pues estamos esperando nada más que nos den ya la carta abierta, doctora. Bueno, como ustedes sé que me están escuchando todos, sé que en este momento todos me escuchan, sé que ya leyeron un poco la membranza de la doctora, la semblanza de la doctora, pues ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana. Ella tiene la maestría también en Humanidades con especialidad en Educación por el Centro Universitario de la Ciudad de México, una segunda maestría en lo que es Educación Familiar por la Universidad Panamericana y el doctorado en Humanidades con especialidad en Educación. Pudimos ver todas las publicaciones de sus libros, como Ética 1, Ética 2, basado en competencias genéricas y disciplinares. Todas y cada una de sus publicaciones han sido realizadas por Editorial Timusa. Pues bueno, estamos esperando. Yo quisiera darle lugar a nuestro director del Instituto Tecnológico de Educación Superior para que todos ustedes reciban un saludo de él. Claro que sí, maestra Patti, muchísimas gracias. Pues solamente para agradecerles a todos ustedes, la verdad es que me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Agradecerles el llamado, acudir al llamado que se les ha hecho para estas conferencias. Creo que es importante para todos y cada uno de nosotros, pues el poder estar de esta manera, pues actualizados y sobre todo tener una constancia dentro de lo que pues a nosotros nos llama la atención, como habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Que somos pues unos afectos a la filosofía, aun cuando la mayoría de nosotros no somos de origen filósofos, decía abogados, médicos, contadores, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues nuevamente quiero darles la más cordial bienvenida, agradecerles, insisto, el que estén nuevamente aquí con nosotros. Doctor Contreras, bienvenido nuevamente, buenas tardes. Gracias. Arturo Guerra, pues también ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Arturo nos acompañará la próxima semana. Así que, pues sin mayor preámbulo, pues quiero cederle el micrófono y las cámaras a la doctora María Teresa Sierra González y también agradecerle a la vez
el que esté aquí con nosotros. Creo que va a ser una delicia el escucharte, doctora, en tu conferencia. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos que cumplan las expectativas que ustedes se han fijado para estas conferencias. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos sean. Gracias, Gracias. doctor Rodríguez. Muy amable. Pues antes de iniciar, doctora, nada más quiero recordarles a todos y cada uno que están ahí que su audio y su video va a estar inhabilitado. Cualquier duda, comentario, pregunta, por favor, háganla por el chat. Al final vamos a seleccionar 3 preguntas que le haremos a la doctora y ella nos contestará. Las demás preguntas se las entregaremos para que ella, en su oportunidad, les dé respuesta a cada uno de ustedes en el momento que así se lo permita. Bueno, pues sin más, escucharemos la conferencia Educar en la Verdad por la doctora María Teresa Sierra González. Doctora, es de usted el tiempo. Gracias. Gracias, Pati, eres muy amable. Tuve la oportunidad de estar en el año de 2014, quién sabe si también algunos de ustedes fueron, algunas conferencias o algunas reuniones que organizó la Secretaría de Educación Pública para hacer un levantamiento de necesidades y ver qué era lo que los profesores consideraban que había que programar para la educación. Tuve la suerte de acudir a una reunión en Toluca y a otra en Puebla. Y no tienen ustedes una idea la cantidad de personas que pedían el que se facilitara la educación en valores morales. Era una de las grandes solicitudes, de las grandes súplicas, de los grandes requerimientos. Yo quiero perdón que me regrese, pero en primer lugar quiero dar las gracias al doctor Jesús Rodríguez, que es un líder de excelencia, por su invitación para participar en este ciclo de conferencias del Ateneo Filosófico, que quiere colaborar a mejorar la educación en México. Gracias a mis compañeros ponentes, al doctor Contreras, gracias al maestro Guerra y al personal del ITES, Bellarina, Edgar, que han trabajado arduamente para el éxito de este evento. Gracias también de todo corazón a todos los que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias porque sin su presencia este evento no sería posible. Aquí está lo que yo les comentaba, las experiencias acerca de la educación, las reuniones en el 2014 en Puebla y Toluca, donde muchos participantes pedían que lo que México necesita es educación en valores morales. Quisiera platicarles también que en el año 2003, pues afortunadamente y también debo reconocer gracias a una intervención del doctor Jesús Rodríguez, la SEP me nombró asesora para la elaboración de los programas de ética y valores en el marco de la reforma curricular del bachillerato. Tuvimos una muy triste experiencia. Digo tuvimos porque fuimos varios las que la tuvimos. Resulta que desarrollamos un programa en equipo, en un equipo muy grande, maravilloso. Y una mujer que lo vio y que vio que decía que había actos buenos y actos malos, lo quitó por un programa relativista. El viernes de la semana pasada, en estas conferencias, Diego Olvera preguntó al final, ¿cómo educar alumnos universitarios sin el riesgo de caer en el relativismo? Muchas gracias, Diego. Ojalá que estés aquí por tu pregunta. Es una cuestión muy importante porque al igual que en tiempo de Sócrates, hoy nos encontramos en un entorno relativista muy fuerte y muchos de los contenidos de los programas y de los libros de texto de ética hoy son relativistas. El relativismo moral se puede formular de varias maneras. Por ejemplo,
puse aquí este caso del libro de Gianni Vattimo que se titula Adiós a la verdad. Pero también podemos recordar que el relativismo surge en Grecia. El capitán de los sofistas era Protágoras, el gran enemigo de Sócrates, que lo formulaba diciendo que el hombre es la medida de todas las cosas. Lo que cada quien defina, eso es la verdad. ¿Qué es lo que dice Gianni Vattimo? Podríamos decir gran gurú de la educación hoy en día, ha estado en el Parlamento de la Educación en Europa, ha recibido muchos nombramientos de doctor honoris causa por muchas universidades en el mundo y su tesis es que la inteligencia humana es débil para poder conocer al ser y por lo tanto para llegar a la verdad. Además, el ser no tiene consistencia metafísica y no puede ser conocido. Entonces, este autor de la teoría del pensamiento débil dice que la verdad no es una cuestión importante porque la inteligencia no puede llegar a ella. Otra propuesta relativista en el campo de la pedagogía es la clarificación de valores. La falta de definición en cuanto a los valores que se debían enseñar en la escuela hizo que enfoques basados en lo que el sujeto lleva adentro o en su bondad natural, relacionadas con influencia de Rogers, se difundieran con gran éxito. Algunos escándalos como Watergate o Vietnam o Mayo del 68 habían recluido los valores al ámbito privado. Esta propuesta pedagógica sostiene entonces que la escuela solo pretende un tipo de consenso, que se puedan poner de acuerdo en algo, que de preferencia aunara las diferencias, creencias y valores, dado el pluralismo social entre los alumnos. Sus raíces están en Ratz, Harmin y Simon, Values in Teaching y Dewey. Principalmente parece ser una derivación del enfoque terapéutico de Rogers. ¿Qué sostiene esta clarificación de valores para los salones de clase? Una estrategia en la que se ayude a los alumnos a clarificar sus sentimientos, sus intereses y sus necesidades para que transformados en valores la persona sea segura de sí misma, responsable, optimista y capaz de establecer relaciones adecuadas con la sociedad. De tal manera, por ejemplo, que si a una persona lo que más le interesara fuera ganar dinero, encontrara la manera de hacerlo a costa de lo que fuera, robar, mentir, engañar, asesinar, porque su interés y su necesidad es lo que es para él el principal valor. Los valores son entonces aquellos elementos que muestran cómo una persona ha decidido emplear su vida. Lo que yo decida, lo que sea para mí, lo que yo más quiero, y no hay manera de que sean irrefutables, inconmovibles, porque dependen de la experiencia de cada uno y sirven de guía para la conducta. Me ha dejado, la verdad, muy impresionada que hace unos 4 meses, 3 meses y medio, al papá de la mejor amiga de mi hija lo asesinaron por robarle la nómina que llevaba para pagar a sus empleados. Hombre, pistola en mano, le da un balazo en el cuello. Cuando el valor del dinero es más importante que el valor de la vida de una persona, y cuando esto sucede tan a menudo y con tanta impunidad, podemos verdaderamente preguntarnos a dónde hemos llegado y cómo fue que llegamos aquí. Es muy cómodo llevando esta cuestión de que cada quien define cuál es el valor que más le gusta,
llevado al terreno moral que cada uno haga lo que quiera, convencido de que tiene derecho de hacerlo. Si para mí está bien robar, ¿y quién tiene derecho de venir a decirme que yo no tengo derecho de hacer con mi vida libremente lo que yo quiero? El individualismo y el liberalismo han puesto como máximo valor la libertad del individuo de hacer lo que quiera. Si como máximo valor se pone la libertad, si cada persona puede hacer lo que quiera, se ve la necesidad de la tolerancia, civilizadamente, decentemente. Tenemos que tolerar lo que cualquiera decida, porque cada quien, dicen, puede hacer de su vida un papalote. Hay que precisar entonces el concepto de tolerancia. Tolerar la diferencia es muy conveniente, es muy sano, porque no todos pensamos ni queremos lo mismo. En cambio, es distinto tolerar el mal. En principio, el mal siempre hay que procurar evitarlo. La ética estudia algunas situaciones en las que se puede tolerar el mal, siempre y cuando no se realice un acto moralmente malo. En una sociedad relativista, donde cada uno tiene su verdad, el principal principio es la tolerancia. Siendo algo bueno, se le pone como supremo valor y se le saca del lugar que tenía en la ética clásica. Vamos a dar ahora un argumento por reducción al absurdo en contra del relativismo. Suelo preguntar con frecuencia a mis alumnos, ¿qué sucedería en una sociedad si no hubiera normas que señalaran con claridad qué es lo que podemos hacer y debemos hacer y qué es lo que no podemos o no debemos hacer? La mayoría de las veces la respuesta es la misma. Caeríamos en un caos. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto nos acercamos a esa situación? ¿Hasta qué punto hay situaciones caóticas en nuestra sociedad? Esto nos lleva entonces a preguntarnos qué es la verdad. Pero no podemos comprender qué es la verdad sin analizar qué es el conocimiento. Para explicarlo, me permito presentar, damas y caballeros, a ustedes al celacanto. Este pececito llega a medir más o menos 1,5 metros, quizá un poco más. Les quiero platicar que los celacantos aparecieron en la Tierra en el periodo devónico. ¡Qué increíble! Hace 400 millones de años. Se creía que estaba extinto, pero en 1938 se encontraron uno, para sorpresa de los estudiosos de estas especies. ¿Por qué caramba traigo al celacanto? Para tratar de reflexionar qué es lo que sucede cuando conocemos. Antes de conocer, si ustedes no conocían al celacanto, pues aquí no encontramos al celacanto, pero después de verlo, ustedes ya tienen una representación mental de lo que es el celacanto. Este ejemplo nos ayuda a analizar cuáles son los elementos del sujeto. Usted, que acaba de ver al celacanto, es quien lo conoce. En este caso, el objeto o lo conocido es el celacanto. La operación es el acto en el que lo hemos visto y la representación es esta imagen que tiene usted guardada en su mente y que aunque ya no vea al celacanto, puede representárselo y lo recuerda. De tal manera que nos damos cuenta que el conocimiento humano es un acto vital en el que se capta de manera inmaterial un aspecto del ser. En este caso, la imagen del celacanto.
Si admitimos la existencia de la realidad, nos damos cuenta de que hay cosas fuera de nosotros y nosotros no las hicimos. Una realidad que no está dentro de mí, porque no hicimos al celacanto. El conocimiento es posible porque hay una representación mental en el sujeto por la acción del objeto. El doctor Contreras decía la semana pasada, sabiamente, que a esto se le llama especie. Al doctor Ocampo le encantaba preguntar qué es la especie para que le respondieran sus alumnos la cosa en la mente. Esta representación mental de un objeto conocido. La representación mental de un objeto que está fuera de mí y que es la forma o la esencia del ser. Ahora nosotros nos podemos preguntar cómo esa representación del objeto hace posible el conocimiento. Y es muy fácil darnos cuenta que depende de dos factores: el sujeto y el objeto. Tiene como principio de la acción el objeto, porque hemos visto al celacanto y nos damos cuenta de que celacanto es muy distinto de Nemo. Creo que todos conocerán a Nemo, ¿verdad? Lo reconocemos por su aletita más pequeña. Nemo no es el celacanto es totalmente distinto de Nemo, ¿verdad? Tiene como principio la acción del objeto. Es objetiva, depende del ser y lo expresa. La acción sigue al ser y se actúa de acuerdo con lo que se es. Pero es muy importante, y creo que en esta conferencia hay muchos profesores, muchos educadores. Todos ustedes por experiencia saben muy bien que no todos aprendemos de la misma manera, que no todos vemos la realidad de la misma manera. Si bien el conocimiento depende del objeto, no es lo mismo Harry Potter que Luke Skywalker, son personajes diferentes. El conocimiento depende también de la acción del sujeto que la recibe y de sus disposiciones. Es absolutamente verdadero que lo que se recibe al modo del recipiente. Aquí vemos unos niños conociendo la naturaleza y su representación es muy rudimentaria, muy sencilla, muy distinta de la de estos jóvenes que a lo mejor son ingenieros en biotecnología y que ya están teniendo un conocimiento, lo más seguro, científico de la naturaleza. Entonces, al relativismo le podemos decir que el conocimiento implica una doble relatividad. Es relativo al objeto conocido, no es igual el celacanto que Nemo, pero también es relativo al sujeto. En esa parte el relativismo tiene razón. Solo le falta contemplar que también es relativo al objeto. También vale la pena recordar aquí lo que decía Santo Tomás, y es que cada quien juzga según su disposición. Si le hablamos a una persona de alguien que le cae mal, tenderá a juzgarla mal. Si alguien que la quiere mucho se le habla de ella, la verá de una manera muy diferente. La disposición afectiva también influye mucho en la manera como vemos la realidad. El conocimiento alcanza la realidad bajo un aspecto, no la conocemos perfecta, absoluta y totalmente. No agotamos el ser del objeto. ¿Qué es entonces la verdad? ¿Podemos nosotros decir que hay verdad cuando hay una adecuación, un estar de acuerdo de la inteligencia con la realidad? Si yo digo que en este momento vuelan hermosos elefantes anaranjados con puntitos amarillos,
Alguien podría pensar que me mandaron de Oaxaca unos peculiares hongos que me han distorsionado un poco las cosas. Entonces, aunque el conocimiento es relativo al sujeto, se refiere también al ser del objeto y lo expresa. Vale la pena decir que la verdad se da propiamente en el juicio. En mi experiencia, a los jóvenes universitarios, una de las cosas que les frena mucho para aceptar el tema de la verdad es que si alguien les habla de la verdad absoluta, ya los perdiste. Pero realmente creo que no es conveniente tratar el tema de esta manera. Lo que es verdadero o falso es un juicio. Y el juicio es un pensamiento que afirma o que niega algo. En el caso del juicio, vuelan hermosos elefantes morados con puntitos amarillos, pues ese juicio es falso. En el caso del juicio, tenemos la fortuna de contar con asistentes de Querétaro, Puebla, Oaxaca, Pachuca, Tulancingo y Ciudad de México y Estado de México. Ese juicio creo que sí es verdadero por las personas que asistieron la semana pasada. Esta verdad se da en el juicio, que es un pensamiento que o está de acuerdo con la realidad o no está de acuerdo con la realidad. Uno de mis coordinadores le daba un ejemplo buenísimo a los muchachos. En el juicio, tu novia no te quiere, no da lo mismo que sea verdadero que sea falso. Es una cosa muy importante, saber si te quiere o si no te quiere. Y no da lo mismo. Ahora, vale la pena también que nos demos cuenta que la realidad es tan rica que no siempre la vemos de la misma manera. Alguien podría hablar de todos los daños que ha hecho la pandemia y lo haría con verdad, pero alguien podría hablar también de las áreas de oportunidad que ha abierto la pandemia y de algunos beneficios o algunas cosas buenas que se han visto en esta terrible situación que estamos viviendo. La realidad es tan rica que podemos encontrar en ella tantas facetas que no siempre todos vemos las mismas. Por eso es muy bueno que esta búsqueda de la verdad la hagamos también en conjunto con otras personas, porque vale muchísimo la pena tener la actitud humilde para ver qué es lo que el otro está viendo. La salud mental tiene, dicen los psicólogos buenos, como uno de sus elementos, la capacidad de tener buen contacto con la realidad. De tal manera que una personalidad madura, pues requiere de esta humildad para estar dispuesto a ver las cosas como son, no como me las imagino ni como yo quisiera que fueran. ¿Qué importancia tiene el conocimiento en nuestra vida? ¿Qué puede sucedernos si nuestro conocimiento no coincide con la realidad? Y he querido compartir con ustedes este escrito que se adjudica a Mahatma Gandhi, que es precioso. Yo me voy a permitir hacerle un pequeño cambio. Ustedes están viendo el texto original. Mantén tus pensamientos verdaderos, no solo positivos, verdaderos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Mantén tus palabras verdaderas, porque tus palabras se convierten en tu comportamiento. Mantén tu comportamiento verdadero, ya que tu comportamiento se convierte en tus hábitos. Y mantén tus hábitos verdaderos, porque tus hábitos se convierten en valores. Mantén tus valores verdaderos, porque tus valores se convierten en lo que va a ser el destino de tu vida.
¿Qué sucede si voy por la vida con pensamientos falsos? Algo parecido a ir por una ciudad que no conozco con un mapa equivocado o mal hecho. No podré llegar a donde voy. Además, nuestra vida psíquica no solo es conocimiento. Conviene mucho reconocer que el amor es una fuerza motora fundamental para el ser humano. Si nosotros vemos en esta columna los dos niveles de conocimiento, el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual, vamos a ver en la columna contigua a la afectividad sensible, que son los sentimientos, y a la voluntad. Entonces, estos dos elementos, estas dos facultades, tanto la afectividad sensible, donde están todas las emociones, pasiones y sentimientos, ya este cuadro de alguna manera nos hizo favor de explicarnos el doctor Contreras la semana pasada, ya nos habló de estas realidades. Son despertados siempre por un conocimiento. Si, por ejemplo, yo tengo un poco de sed y afortunadamente tengo aquí un vaso de limonada, entonces tengo esta tendencia al bien sensible y al bien, y también en el orden espiritual de la voluntad, pero los dos se despiertan por un conocimiento. Si sedienta veo un vaso de limonada, se me antoja. De la misma manera, nuestra capacidad de amar, que es la voluntad, se dirige al bien que le presenta la inteligencia. Si a una adolescente deprimida se le dice que se sentirá mejor con cocaína y lo cree, la inteligencia le presenta a la voluntad un bien que no es real, sino aparente. Y si va tras ese bien aparente, va a tener la pobre un problema muy grave que se llama adicción. En lugar de resolver sus problemas, se va a meter en un lío más grande. El amor de la voluntad es un poderoso motor en la vida, al igual que los sentimientos. Pero si ese amor ha sido dirigido por pensamientos falsos, por ejemplo, pensar que el dinero es lo que da la felicidad, en ese caso, quienes van por ese camino no serán capaces de satisfacer los anhelos más profundos del corazón humano. Se relata que Aristóteles Onassis, que fue el hombre más rico del mundo en su tiempo, estaba en un cuarto de un hospital moribundo. Y un periodista tuvo el atrevimiento, para mi gusto, de preguntarle si había sido feliz. Y él contestó que no, que nunca, porque nadie nunca lo había amado por sí mismo. Fíjense qué cosa, o sea, con la cantidad de poder que te da el dinero, que nunca haya sido, dicho por él mismo, feliz porque nadie nunca lo amó por sí mismo. Caray, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. No fueron satisfechos los anhelos más profundos de su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un alma espiritual. Y esto de espiritual no tiene un significado religioso, tiene un significado metafísico. No le quito el religioso, pero además del religioso, tiene un significado metafísico. Significa que nuestra alma tiene un modo de ser superior a la materia, que no somos seres materiales solamente. Y por eso, porque no solo somos seres materiales, tenemos necesidades que no son materiales. Y por eso necesitamos del plato del buen comer espiritual. Ese plato del buen comer espiritual, esa nutrición para el alma, son el valor de la verdad, el valor del bien
y el valor de la belleza. Y esto al infinito, de tal manera que yo me tendría que preguntar, entre más verdad encuentre, más feliz seré. Entre más bien encuentre, más feliz seré. Entre más perfecta sea la belleza, mayor felicidad me dará. Abierta al infinito. ¿Dónde encontraremos la verdad, la belleza y el bien infinitos? De tal manera que como la voluntad ama el bien que le presenta la inteligencia, la voluntad para tener una libertad plena, para poder elegir lo que ayude al ser humano a ser honda y profundamente feliz, necesita estar enraizada en la verdad. Por eso es cierto que solamente la verdad nos hace libres. La niña que decide tomar cocaína pierde su libertad al volverse adicta. Hoy lamentablemente vemos cualquier cantidad de adicciones. ¿Por qué? Porque se busca el bien y se busca la felicidad en lugares donde no se encuentran. Y lamentablemente las adicciones van cerrando cada vez más la opción de verdaderos actos libres. Solamente la verdad nos hace libres. Y por eso es que es necesario educar en la verdad. ¿De qué verdades podríamos hablar en la educación que sean fundamentales? Carlos Llano nos decía que vivimos en un mundo hedonista y consumista. Un muy querido maestro que quizá ustedes han leído. ¿Qué necesitan saber nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes? Que tienen un alma con un modo de ser espiritual, un modo de ser distinto y superior a la materia, y que por eso las cosas materiales no son suficientes para hacernos felices. Necesitamos algo más. Que la auténtica felicidad tiene que ver con encontrar la verdad, el bien y la belleza. Que la auténtica felicidad tiene que ver con ser buenos, con vivir valores y virtudes morales. No tanto porque sean su obligación. Tenemos que aprender a enamorarlos del bien, a explicarles por qué ser buenos les conviene, por qué ser buenos los hace felices. Las verdades de que la auténtica felicidad está relacionada con el amor. Y entre más valioso es un ser, mejor es la calidad del amor. Qué tristeza que haya personas que dejen fortunas millonarias a su perrito, habiendo tantos niños que no tienen qué comer. Qué triste la vida de una persona cuyo amor fundamental es el amor a su perro. La verdad de que la persona vale por lo que es, por su dignidad humana y no por su desempeño. Porque el mundo actual les dice que el que tiene éxito es el que ha logrado tener mucho dinero. Y si no, es un loser, ¿verdad? Así dicen. Vale por lo que es. No, no por su desempeño. Puedes equivocarte, puedes hacer cosas malas, lamentablemente, todos lo podemos. Pero eso no nos quita el valor de nuestra dignidad humana, que se fundamenta precisamente en que tenemos un alma espiritual y por esa alma espiritual nuestro valor es siempre un valor muy superior al de cualquier cosa material. Un ser humano, decía Santo Tomás de Aquino, una persona humana, vale más que el universo entero. La verdad y la comprensión y la vivencia de que no somos felices solos, que aprender a amar a otros seres humanos que nos rodean
es la forma que tenemos de ser felices. Y cuando los jóvenes lo experimentan porque sus maestros saben invitarlo a que lo pongan en práctica, son verdaderamente felices porque experimentan la alegría de dar. Las verdades de que hay una serie de normas éticas o morales que podemos descubrir que están en nuestra propia naturaleza y que si las vivimos nos acercan a la felicidad. Que no vale la pena hacer el mal porque el mal siempre hace daño y en primer lugar al que lo realiza. Que vale la pena el esfuerzo por trabajar de forma solidaria para tener un mundo mejor, que es lo que puede darle sentido a su vida. Ya cerca del final, quisiera, ya que estamos hablando de educación, después de la magnífica conferencia que tuvimos sobre la educación la semana pasada con el doctor Contreras, platicarles a ustedes que un día le preguntaron a David Isaacs, el autor de un libro estupendo, La educación de las virtudes humanas, ¿cuáles son las principales virtudes del educador? Y él respondió, el optimismo. Los educadores, digo yo, somos como campesinos. Sembramos las semillas de la verdad y del bien. Quizá no nos toque ver los resultados. A veces sí, a veces sí. Pero no podemos perder la esperanza de que un día esa semilla que ha sido bien sembrada va a dar buenos frutos. En segundo lugar, otra virtud muy importante es la paciencia. En un mundo como el de hoy que va tan rápido, que bueno, ahora nos ha frenado un poco la pandemia, ¿verdad? Pero íbamos volados. Nos cuesta mucho trabajo esperar, pero hemos de tener fortaleza para guardar los resultados. La misma paciencia que tiene el campesino, que ve con cariño y con ilusión cómo va creciendo esa plantita que él sembró. Ya por último, para terminar. Si mal no recuerdo, fue mi querida maestra María Pliego Ballesteros, que en paz descanse, que un día nos preguntó, ¿cuál es el principal instrumento del educador? Todos los profesionistas tienen sus instrumentos. El médico su estetoscopio, el arquitecto sus instrumentos para medir, sus planos. Cada profesionista tiene los suyos. ¿Cuál es el principal instrumento del educador? ¿Con qué educo principalmente? Creo que nadie le atinó, la verdad, con un poco de vergüenza. Ella nos dijo, educo principalmente con lo que soy. Mis palabras y argumentos son muy importantes, pero mucho más contundente es la fuerza de mi ejemplo. Por eso, debo trabajar siempre en mí mismo, no cansarme nunca de comenzar siempre, para ser mejor, con la esperanza de que mi trabajo pueda dejar una profunda huella en mis alumnos. ¿Para qué? Porque queremos tener un México mejor. Estimados asistentes, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Realmente, bueno, yo creo que todos los que hemos escuchado estamos pues, pues un poquito asombrados por todo esto, sobre todo la conclusión que usted hizo. Tenemos dos preguntas, doctora, que nos Muchas están gracias. haciendo ahorita en este momento. Y pues quiero leérselas. Pregunta Rosario de Fátima Contreras Vázquez. ¿Cómo podemos reformar los valores para una mejor educación? Bueno, yo me imagino que lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos a estudiar. Estudiar mucho
porque tenemos que aprender cómo enamorar a los jóvenes. Yo veo que hay mucha gente muy buena que trata de educar, a veces con muy buena voluntad, solo con premios o castigos, solo diciendo te va a ir muy mal si te portas mal, pero tal vez a veces no hemos sabido explicarles a los jóvenes por qué hacer cierto número de cosas les va a hacer daño. Por ejemplo, hay una magnífica película de Oscar Wilde, no de Oscar Wilde, sí de alguna manera de una obra de Oscar Wilde, se llama El retrato de Dorian Gray. Es una película más o menos de 1940 y tantos. No vayan a ver la nueva está muy fea. La vieja está buenísima y está en YouTube, estoy casi segura. Entonces, esta película muestra cómo un joven que era bueno, con una mala influencia, se va volviendo malísimo. El daño que hace a su alrededor. Pero Oscar Wilde se dio cuenta que cuando yo hago el mal, eso al primero que le hace daño es a mí mismo. Y el retrato que se ve en la película, de veras que es impresionante porque es horrible, horrible, horrible. Oscar Wilde quiso explicarnos algo que ya había dicho Sócrates, que el mal hace mucho daño. Por eso decía Sócrates que más vale padecer una injusticia que cometerla, porque el que la comete se deforma interiormente a sí mismo. Aunque esto no se vea en nuestro cuerpo, a veces sí se ve en nuestro rostro, porque hay personas, me van a perdonar, pero que sí tienen una carita que dan miedo. Yo creo que las han visto, que uno dice, caracoles, mejor me doy la vuelta, ¿no? Es una huella que va dejando en nosotros, ¿no? En nuestra persona. Entonces, yo creo que nos tenemos que preparar mucho para poder presentarles de una manera muy atractiva el bien, y para eso tenemos que estudiar. Los libros de ética que yo he preparado con algunos de mis alumnos tratan de lograr ese objetivo, pero seguro hay muchas otras maneras de lograrlo, ¿verdad? Seguro hay muchísima gente que ha trabajado mucho por esto y pues yo les agradezco a todos ustedes el interés que tienen en la educación porque México está en una situación muy difícil y hace falta que muchos trabajemos para arreglarla. Así que muchas gracias por su pregunta, se la agradezco mucho. Doctora, bueno, también le voy a comentar que, por ejemplo, Zaida Salinas Rodríguez, maravillosa conferencia. Claudia Aguilar, gracias por su ejemplo. Juan Guaso, maravillosa la manera de aterrizar los ejemplos de manera tan cercana a los jóvenes. Y bueno, leemos una segunda pregunta. Gracias, Pati. Dice nuevamente Rosario de Fátima, ¿dónde encontrar la verdad, la belleza y el bien? Ay, esa es la pregunta de los 64,000 pesos. Sí, la de los 64,000 pesos, verdaderamente. Fíjate, Pati, que yo no lo quise poner porque yo preferí que trataran de pensar. Entonces, ¿cuál es el ser? El ser que tiene mayor perfección sería el ser que tuviera mayor verdad, mayor bien y mayor belleza. Aristóteles da una demostración excelente con su argumento del primer motor, de que es necesario que exista un ser que sería acto puro, que es el que logra poner en movimiento o participar la perfección, con un argumento un poco más platónico, a todo lo que existe. Entonces, el ser que sería la verdad, el bien, que también es muy platónico, y la belleza sería Dios, ¿no?
Y a Dios se puede accesar de dos formas, o con la razón, como lo hicieron Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito y después muchos filósofos más, o solo con la razón. Aquí, por ejemplo, en México, Netzahualcóyotl tiene, yo creo, un concepto de Dios muy perfecto, o con la fe. Y los dos caminos son válidos, son buenos y son complementarios. Por los dos caminos se puede llegar a descubrir que hay un ser perfecto que es el que le participa la perfección a todo. Que tanto orden que hay en el universo no puede ser obra de la casualidad. Si yo dejo a la casualidad mi recámara o la cocina, quedan hechos un desorden espantoso. En cambio, el orden es fruto de una inteligencia. Y el orden extraordinario que vemos en el universo, pues es fruto de una inteligencia absolutamente perfecta, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta, excelente. Y maravillosa respuesta, doctora. Doctora, pregunta ahora Angélica Hernández Carreto. ¿Qué opinión le merece el rumbo que el gobierno federal está dando a la educación en México? Bueno, yo no veo que se acabe el relativismo. No veo que se acabe el relativismo. Veo, por ejemplo, una educación sexual, como nos decía el doctor Contreras, muy reduccionista. Cuando se les habla a los jóvenes, por ejemplo, de sus derechos sexuales y reproductivos, y entienden como derechos los que les proporcionen condones, anticonceptivos, etcétera, etcétera, sin explicarles muy bien qué es el amor, que el hombre está hecho para el amor, que no podemos ser felices sin amar y ser amados, que el amor verdadero implica una donación de toda la persona, que la sexualidad es un regalo maravilloso al servicio del amor y de la fecundidad, y que entonces el hombre está llamado a ese camino maravilloso. Pero lamentablemente les explican que la sexualidad es como el caballo y la caballa, como la vaca y no sé, o sea, los ponen a nivel de animales y entonces claro que eso no ayuda para nada. Entonces nos ha faltado mucho una educación en la que se revele la grandeza de lo que es el ser humano, la grandeza del espíritu humano que muestra tantas obras tan magníficas en todas las culturas del mundo. Y entonces, al ponerlos a nivel de los animales, pues no les ayuda nada, no les ayuda nada. Pero es que nos ha faltado mostrarles como el plan maravilloso para el que están hechos. No darle normas a los jóvenes no les ayuda, no les ayuda porque ni siquiera a los niños, ¿verdad? Un niño que se cría sin normas es un niño inseguro, un niño que no se va a poder adaptar, sin tolerancia a la frustración, pero el detalle está en poder explicarles cómo esas normas los van a ayudar a ser plenos, felices y nos van a ayudar a construir una sociedad en la que todos estemos mejor. Pues, doctora, no sé, hay otra pregunta, no sé si quiere usted contestarla. Pues mira, yo creo que tendríamos oportunidad, yo opino, si a ti te Claro parece. que sí. Claro que sí, doctora. Nos pregunta Ricardo, bueno, le pregunta a usted, Ricardo Gracia, ¿cuál cree que sea el mayor obstáculo en México para mantener buenos valores actualmente? Caracoles. Mira, caracoles, repámpanos y recorcholis, me había faltado, Sí, ¿verdad? doctora, le Me había entiendo. faltado. Sí. Muy bien. Yo creo que no es una pregunta nada fácil y yo no me atrevería a decir que tengo certeza de saber cuál es el obstáculo. Yo me imagino que hay varios, pero desde luego
Uno sí es el relativismo moral, porque lamentablemente está muy enraizado en el ambiente y lamentablemente está muy enraizado en los educadores. Entonces, tenemos que ser muy valientes para sostener que hay cosas buenas y que hay actos moralmente malos. Y poder enseñarles a los jóvenes cómo es que lo malo es lo que te hace daño moralmente. Por ejemplo, voy a poner un caso muy normal. Todos nosotros hemos ido a muchas fiestas de adultos donde hay muchas bebidas. ¿Y cómo acaban los papás? Pues uno que otro en estado de ebriedad. ¿Qué ejemplo les estamos dando a los muchachos? Que es bueno embriagarse para divertirse. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pues hombre, el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal que afecta a nuestra sociedad. Pero no solo eso, es el alcoholismo, es la drogadicción, es la adicción al sexo, porque también el sexo puede provocar adicción cuando la vida sexual, que es buena en sí misma, no se ordena. Tú que fuiste mi alumna, encantadora, lindísima, todos saben mis alumnos, que hay aquí varios y que los quiero mucho y les agradezco mucho, que mi talón de Aquiles es que me encanta la comida y ay, qué trabajo me cuesta medirme. Pero entonces, y bueno, con las cosas tan ricas que hay en Oaxaca, en Tulancingo, en Puebla, bueno, Dios de mi vida, ¿verdad? Entonces, la vida es lucha, ¿verdad? No somos perfectos. Y entonces esa lucha tan continua por tratar de ser mejores, pues, o sea, a nadie se le hace facilísimo ser bueno. El camino del bien es un camino de subidita y en cambio el camino del mal es fácil, fácil, es de bajadita, nomás te dejas llevar y ya, ¿no? Pero entonces, pues sí, yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena porque yo me imagino que no hay nada que sea más valioso que el que tu conciencia te diga, por lo menos lo estás intentando, ¿no? Todos nos vamos a equivocar, no somos Dios, todos nos vamos a equivocar, pero lo importante es que no desfallezcamos. Se vale descansar porque a veces uno se cansa y cuando uno se cansa hay que descansar. Se vale descansar, pero después de descansar volverme a repetir que no me canse nunca de comenzar siempre, que vale la pena. Un compañero profesor mío, un hombre muy sabio y un erudito, era el decano de ese lugar donde yo daba clase. Decía que hay tanto mal en el mundo que parece como si fuera un mar, pero que la gotita de bien y de trabajo que yo pongo es lo que le da sentido a mi vida. Yo creo que una cosa que alimenta mucho al profesor espiritualmente es esa lucha por tratar de hacer que nuestra sociedad, que nuestro México querido, sea mejor. Sí. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta y le voy a leer unos comentarios y bueno, yo sé porque usted nos va a contestar todas. Yo lo sé que nos quedaremos horas y horas, la conozco. Yo no tengo problema. Doctora, mire, le dice, por ejemplo, Grisel González, muchas gracias, excelente, pero ya me cambió, tenía otra cosa, ya me cambió, pero bueno, sigue ID Proa, dice, embelesada con tan excelente conferencia, sin duda alguna me mueve y me motiva como docente. Gracias, doctora. Nina Rodríguez dice, Tere querida, estupenda conferencia, te quiero mucho. Yo también. Muchas gracias por sus respuestas, excelente conferencia, muchas felicidades. Y tenemos una última pregunta, doctora, que la hace Gerardo de Jesús Escobar. Él le pregunta, ¿qué paradigmas mentales tenemos
que erradicar para encontrar la verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que hay varios. Por ejemplo, uno sería que la verdad la hago yo y entonces allí tenemos que aprender a ser humildes y ver lo que las cosas son. Cuando yo les digo a los muchachos, ¿ustedes a qué vienen a la universidad si no hay verdad? A que el profesor les cuente cosas, les ponga todos 10, o vienen a aprender para ser buenos profesionistas. Pues obviamente te dicen aprender para ser buenos profesionistas. Lo que ellos quieren es aprender la verdad. Entonces, uno es el paradigma relativista. Yo aprovecho para decir que una cosa que tenemos que tener cuidado los educadores es que otra cosa que ha estado muy de moda en el ambiente educativo es el constructivismo. Me parece que el doctor Eduardo Contreras habló algo de este tema la semana pasada. Hay dos tipos de constructivismo, nos dice Anita Woolfolk. Un constructivismo endógeno, para el que es el sujeto el que construye el conocimiento, y este constructivismo es relativista. Es malísimo. Es relativista en el conocimiento y relativista en la moral. Entonces, ese paradigma no ayuda a nada. Tenemos que estar muy conscientes de que el conocimiento debe configurarse por la realidad y hay que estar muy atentos a la realidad para ver qué es lo que la realidad nos dice. Y eso, pues, le ayuda a cualquier persona. Ese podríamos decir, el relativista. Pero también hay otros paradigmas, como este pensamiento de que la libertad es el mayor valor que nos da el liberalismo, el individualismo, que nos habla de que el individuo es lo más valioso. Yo creo que hoy hay muchos sectores en los que hay un egoísmo muy fuerte. O sea, ¿cómo puede ser posible que a los médicos y a las enfermeras que vienen de cuidar a los enfermos de COVID, la gente los quiera apedrear o los quieran lavar con clarasol, por el amor de Dios, ¿no? Entonces es un egoísmo muy fuerte, ¿no? Bueno, mientras que no los besen, no se les va a contagiar la enfermedad en el caso de que ellos estuvieran enfermos. Lo ves venir, le das las gracias, le dices adiós, le echas una porra y te alejas y se acabó, ¿no? Pero hay un egoísmo muy fuerte que tampoco ayuda ese egoísmo y ese individualismo. El consumismo, pensar que el bien mayor es el dinero. Pensar que lo que te realiza y te hace feliz es el dinero. El hedonismo, pensar que lo que me hace feliz es el placer. Son los que me vienen a la mente. Vivimos en un mundo muy pragmático, donde el principal valor es la utilidad, y hemos perdido el valor del ser humano, el valor de la dignidad humana, y el entender que lo que nos hace felices es desarrollarnos en el amor, y en ese sentido, trabajar por un mundo mejor. Entonces, pues bueno, yo creo que, y estoy segura, como que me llamo María Teresa, que los muchachos lo entienden. Y doctora, yo totalmente de acuerdo, sí, estuvimos en una época de el yo primero y lo que nos mueve es ir tras eso nada más. Doctora, pues tenemos ya el tiempo. Le dice, por ejemplo, aquí tenemos a Patricia Salazar, dice muy claros y entendidos conceptos tan profundos, excelente ponencia. Estela Cruz, excelente Gracias. Ponencia. Muchas gracias. Licia, qué bellas palabras, doctora. Mil gracias por este día tan especial. Y pues muchos más, doctora, que yo sé que usted se los va a llevar y va a atesorar en su corazón. Sí, y de pues, veras que sí. De veras que sí. Lo sé, doctora, la conozco mucho. Sí. Y de verdad tenemos, no sé si tiene usted tiempo para una última pregunta o... Con mucho gusto, Pati. Bueno,
Nos pregunta, déjeme ver, porque está... Dice Raudel Méndez, ¿es posible que el concepto de virtud más dinámico, explosivo, retador para los jóvenes nos ayude a educar éticamente a la juventud en lugar del concepto de valor? Por ejemplo, la justicia en una virtud que no un valor. La sobriedad no es un valor, es una virtud. Mira, mi querida Pati, lo que pasa es que todo depende de cómo conceptualizáramos el valor y de cómo conceptualizáramos la virtud. Todo depende de cómo se conceptualice. El concepto de virtud es clarísimo porque es uno de esos conceptos poco comunes, valiosísimos, que se definen por género próximo y diferencia específica. Entonces, el concepto de virtud es hábito bueno y es una definición perfecta. En cambio, no sucede lo mismo con el concepto de valor. El concepto de valor, que de hecho fue tomado del ámbito económico y traído al ámbito moral, que es un concepto mucho más novedoso, porque el concepto de virtud, como tú sabes perfectamente, es un concepto de la filosofía griega, que estudiaron maravillosamente Platón y Aristóteles, pero mi maestra Luz García Alonso, que pues le debemos todos mucho porque fue ella la que nos infundió este gran amor a la verdad, ella definía el valor como un bien atractivo que perfecciona a la persona. Entonces, y ella decía que pues la diferencia entre valor y virtud es que puede ser que el valor sea intermitente y en cambio la virtud ya es habitual. Pero todo, si siguiéramos la definición de Luz García Alonso, entonces toda virtud sería un valor, pero no todo valor sería una virtud. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Pues quienes me conocen saben que yo tuve 6 hijos nada más. Entonces, me queda clarísimo que en la adolescencia dan un bajoncito. Ya si alguien te hacía las tareas, no sé, un 90%, que para mí es muy bueno. En la infancia, en la adolescencia van a bajar. Entonces, si de repente alguien en la adolescencia se pone muy mal y hace el 60% de tareas, pues ese 60% es valioso, pero no hay hábito. Porque para que haya hábito, pues yo creo que por lo menos necesitamos un 90, ¿no? Entonces, puede haber actos valiosos que sean como los foquitos de Navidad que se prenden y se apagan, de repente la cumplen y de repente no la cumplen, pero en cambio la virtud ya sucede siempre, ¿no? Entonces aquí, pues depende mucho de cómo conceptualicemos. Yo creo que ya cada profesor, conociendo a sus alumnos, puede ver qué es más eficiente para él, si hablar de valor, hablar de virtud o hablar de los dos y explicar qué tienen en común y qué tienen en diferencia dependiendo del concepto de valor, de la definición de valor que den. Muchas gracias, doctora. Pues le agradezco muchísimo a nombre de todos los que la hemos escuchado, todos los que hemos sido sus alumnos. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por tan claro y tan exacto que nos acaba de ahorita esta diferencia del valor y la virtud y cómo coinciden. Muchas gracias. Pues ya terminamos las preguntas, doctora. La última le desear... no es una pregunta, es una felicitación que dice, excelente conferencia, muchas gracias. Es Anaída Aguilar. Muchas gracias, muy amables. Pues muchísimas, Raudel, muchas gracias por su respuesta. Y pues Gracias, muchas palabritas hermosas que yo creo que usted se la vamos a entregar, doctora, para que usted vaya viendo y durante el curso de la semana, pues yo sé, porque yo soy testigo de que nos da respuesta. Qué lindo. Yo soy testigo. Sí. Qué linda, muchas gracias. No, al contrario, doctora, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, hemos llegado al final.
Yo sé que si pudiéramos dar un aplauso ahorita, lo haríamos todos, contentos, felices de toda esta conferencia magistral, igual que tuvimos con el doctor Eduardo Contreras. Muchísimas gracias a todos. Y pues yo los invito a que hoy que terminamos este día con estos pensamientos, con estos conceptos tan sencillos y tan claros y tan profundos, pues estemos aquí la próxima semana. La próxima semana estará con nosotros el maestro Arturo Guerra. Él tratará con nosotros también otra conferencia magistral. Yo los invito a que estemos, yo sé que como es un programa en vivo, vamos a tener ciertos conflictos de cuestiones pues, de tecnología. De verdad que estamos tratando de dar lo mejor de nosotros. Yo quisiera agradecer a Edgar Castellán, que está en los controles. Muchísimas gracias por su trabajo. Muchísimas gracias a Bella, que está atendiendo todos los teléfonos. Hubo situaciones fuera del alcance de todos nosotros, pero todos estamos trabajando en común para ustedes. Y a nombre de nuestro director, el doctor Jesús Rodríguez Guerrero, les agradecemos mucho su presencia, mucho el que estén con nosotros y los esperamos la próxima semana. Al final, hay una encuesta que les pedimos nos ayuden a contestar, porque esto nos va a ayudar mucho a mejorar en todo lo que estamos haciendo. Les deseo una excelente noche. De verdad, cuídense, vamos a cuidarnos, vamos a ser responsables y, como decía la doctora, aplaudir a todos aquellos que nos ayudan y valorarnos y querernos y caminar muchos en esta verdad que hoy hemos aprendido. Muchísimas gracias a nombre del Instituto Tecnológico de Educación Superior. Les agradezco. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por sus amables palabras de todo corazón, de veras. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues hasta luego, amigos. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.